Hey chicos, ¿cómo están? Este es mi segundo video, soy Cristian, el inmigrante peruano que les viene a contar un poco su historia. Y les quería hablar en este video sobre los retos que afronté en Canadá, sobre todo las lecciones que esta experiencia canadiense me dio para mi vida, no solo para mi vida profesional, sino para los retos que tenía que afrontar en el futuro, mis relaciones personales, sentimentales, mi relación conmigo mismo, que quizás es una de las cosas que más damos por sentadas en la vida. Y les quería compartir eso ahora para ver si resuena con muchas de las cosas que ustedes están afrontando en su vida y me puedan comentar a ver si hay alguna coincidencia. Yo solo quiero compartir valor, lo que he experimentado, lo que me ha funcionado y lo que no ha funcionado para mi vida, y quizás podamos compartir ideas y seguir adelante. Así que estas son las enseñanzas que he aprendido a través de mi experiencia canadiense. Una, jamás lidié con la soledad de la manera en que lo hice aquí. Eh, Les cuento un poquito mi historia. Siempre he sido una persona que siempre he vivido con mis padres, siempre he tenido su compañía. Soy un típico latinoamericano. Siempre he vivido con ellos hasta mis 27 o 28 años. Viví con ellos en Lima, Perú, todos en un departamento, todos apoyándonos uno al otro. Y eso jamás me dio la oportunidad de poder en realidad desarrollar mi personalidad. Jamás me dio la oportunidad de ver por mí mismo, de tomar responsabilidad por las pequeñas cosas que quizá uno no se da cuenta cuando vives con tus padres, que es, tienes que lavar los platos, tienes que lavar tu ropa, tienes que cocinarte, tienes que hacer las compras, en ese tipo de cositas que nunca las sabes, ¿verdad? Eso que son las más básicas, que nunca las hacía. Siempre estaba mi madre, estaba mi padre, fundamentalmente mi madre me ayudaba con eso, y nunca tuve la oportunidad de ver por mí mismo en ese aspecto. Acá tuve que hacerme cargo de mí. Me di cuenta la labor de mi padre, la labor de mi madre, perdón, eh, todo el esfuerzo que ella daba por tanto mí y mi hermana. Y tuve que aprender a cocinar. No sabía nada, aún creo que no sé, pero he aprendido muchísimo en ese trayecto. Eh, y creo que me he ido superando, he ido desafiando mis propios niveles de conocimiento de cocina y todas esas cosas, ¿no? He leído, me preparo cosas muy básicas, pero he logrado sobrevivir en estos 5 años, creo que es algo fantástico para mí. El punto fue algo muy básico. Como les contaba, el primer desafío y la primera lección que me dio Canadá en general para mi vida fue el poder lidiar con la soledad. Cuando vine aquí no conocí a nadie, no absolutamente conocía a nadie, no, solo conocí a algunas familias latinas que en realidad eran conocidas de mis padres y me ayudaron en los primeros días. Pero al margen de ello estuve solo, sin mentir, los primeros 3 o 4 meses antes de poder estudiar aquí y conocer gente. Aún así estás la mayoría del tiempo solo, ya que no hablaba muy bien inglés, no me sentía seguro, no había ganado esa seguridad en expresar mis ideas, en expresar todo lo que puedo hacer en mi idioma nativo. Eh, y eso me dio la seguridad de poder ser yo mismo, seguir adelante y poder hacerme cargo de mí mismo en solitud. Creo que para la gran mayoría de personas, incluyendo chicas y chicos, es muy difícil para todos estar lejos de casa, dejar tu pasado atrás. De alguna manera somos seres sociales. Necesitamos siempre la compañía de alguien más para, de alguna manera, sentirnos contentos, sentirnos felices con nosotros mismos. Somos seres gregarios, somos seres sociales. Y de alguna manera sentí esa necesidad de conectar con personas, y es muy difícil cuando no hablas el idioma. Es muy difícil cuando no hablas el idioma, no puedes... quizás las personas con que interactúas son de diversas culturas, no conectas mucho con ellos, eh, tienes que aprender mucho más de ellos. Y esa es otra lección que aprendí, es realmente interesarte genuinamente por las demás personas y no solamente centrarte en ti. Es una lección que aprendí. Siempre en mi pasado, siempre he tratado de saber qué es lo que yo quiero, enfocarlo todo alrededor mío,
pero creo que eso no me ayudaba al momento de conectar con personas aquí, sobre todo que cada quien viene de distintas partes del mundo. He conocido gente de India, gente de África, gente canadiense, y cada quien es distinto, cada quien tiene su personalidad, su idiosincrasia, su cultura, su modo de ser. Eh, Cada cultura tiene sus propias barreras y de alguna manera son inherentes a ellas. Y lo que tenemos que hacer como inmigrantes y lo que yo hice para poder adaptarme mejor aquí es tratar de entender mejor a las personas, no juzgarlas, no criticarlas, no decir, quisiera que fuera así, quisiera que fuera así, eso no sirve, no sirve. Lo único que sirve es escuchar genuinamente, escuchar, tratando de entender a las demás personas, eh, sus motivaciones más profundas, sus preocupaciones, mostrar interés por ellas y así conectas con las personas. Ser más sociable involucra eso, saber escuchar y saber leerlas a las personas. Ese es un punto importante que tienen que recordar si es que quieren venir aquí o generalmente para su vida. Otro punto importantísimo es el manejo del tiempo. En el pasado no era para nada bueno manejando mi tiempo. Eh, mm, no tenía ningún tipo de plan para abordar un día. Eh, Simplemente iba a la deriva, sabía que tenía que trabajar, hacer esto, 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 pero jamás planificaba mi tiempo y al venir como estudiante internacional tuve muchísimo más tiempo libre y no sabía cómo usar ese tiempo. Con el transcurso de los años he aprendido que la gestión del tiempo es quizás uno de los retos más importantes que tenemos, ¿no? El tiempo es el único recurso limitado que tenemos y jamás lo vamos a recuperar. Así que lo que hice fue desarrollar habilidades y hobbies que en realidad fortalecieran mi personalidad, tales como la lectura. Me encanta leer sobre psicología, me encanta leer sobre negocios, inversiones, eh, nutrición, y hago de la lectura en realidad un disfrute. Disfruto leyendo, disfruto aprendiendo cosas nuevas sobre mi carrera, sobre diversas cosas. Me encanta leer, por ejemplo. Eh, Me encanta seguir aprendiendo y no necesariamente tienes que ir a una universidad o a un college para aprender. Es algo que tú puedes hacerlo en tu casa, leyendo, meditando, realmente mostrando interés por seguir tu proceso de aprendizaje. Es algo que he aprendido a través de los años y generalmente en los últimos 2 o 3 años lo he hecho de manera permanente, ya es parte de mí. Otra cosa es el ejercicio. Si bien es cierto, no estoy en una super forma física, pero me mantengo de alguna manera saludable, como bien, como limpio. He averiguado sobre dietas. Antes del coronavirus solía ir al gimnasio. Solía ir al gimnasio, tenía amigos, compañeros, es un deporte muy social. Ahí aprendí a ser súper sociable, sonreír a las personas, disfrutar entrenando con los demás, mejorando mi forma física. Creo que es algo fundamental, algo que todos debemos hacer, no solo cuidar nuestra mente, sino nuestro cuerpo, que es algo que depende solo de nosotros. Es un hábito muy, muy sano. Eso es súper importante, cómo manejar tu dinero. Súper importante en la vida de todos nosotros. Eh, el dinero es, si bien es cierto, no es lo más importante en la vida, es un aspecto fundamental. Es un aspecto que tienes que manejarlo, tienes que llevar un presupuesto, tienes que saber exactamente en qué gastas, a menos que seas millonario, multimillonario, el presupuesto, aún ellos creo que presupuestan cosas y hacen sus planes y hacen un plan de inversiones. En menor escala, trabajas, ganas un sueldo, tienes que controlar tu sueldo, tienes que controlar en qué gastas ese dinero, en comida, en tu auto, en renta, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en salidas con amigos. Tienes que llevar un presupuesto básico básicamente de que lo que haces con ese dinero es esencial hacerlo. De otra manera vas a ver que tu dinero te vas a preguntar, ¿dónde está yendo todo ese dinero que gano? Si no me queda nada a fin de mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso fue lo que aprendí. Jamás en el pasado siempre me quejé de que nunca me alcanzaba el dinero. Siempre, ya saben, cobraba a fin de mes, me iba de fiesta con amigos, me iba de restaurantes, me iba de paseo, me iba de viaje y a fin de mes no tenía dinero para nada. Y esa es una de las cosas que aprendí aquí.
En los primeros años mis padres me ayudaron, por supuesto, pero luego tuve que yo ver por mí mismo, tuve que empezar a trabajar una vez que terminé la escuela aquí, y ver por mí mismo, ver por mí, pagar una renta, pagar comida, cocinarte, y todos son recursos, todo es dinero. Así que tuve que aprender a generar un presupuesto mensual y controlarlo. Y esa es una de las partes fundamentales de convertirte en un adulto, es hacerte cargo de tu dinero, tu presupuesto, por supuesto de ti. Un punto, chicos, que les quería compartir es algo quizá muy personal, muy sublime, es algo que me he dado cuenta a través de los años, es que damos por sentado muchísimas cosas en nuestra vida, damos por sentados que nuestros padres siempre van a estar ahí para nosotros, lo cual es cierto, pero cuando estás lejos, no tienes a nadie, solo te tienes a ti, tal y como yo estuve solo, y aún así eh, te das cuenta que el amor de tus padres, el amor incondicional de tu familia siempre va a estar ahí. Eh, es por ello que una de las cosas que aprendí es que no debo dar por sentado nada, no debo tomar nada por granted, como me dicen aquí en inglés. No asumas que tu familia siempre va a estar ahí para ti. Es iluso pensar eso. Tienes que valorar el amor de ellos, tienes que retribuirles ese amor, ese cariño. A través de los años he conocido a muchísimas personas aquí, muchas personas han ido y han venido de mi vida, tanto en relaciones sentimentales, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones de estudios. Y la verdad es que muy pocas personas se quedan en tu vida. Solo tengo un grupito de quizás 4 o 5 amigos con los que en realidad siempre estamos en contacto, siempre nos preguntamos el uno al otro de lo que estás haciendo, tus planes, tus miedos, tus inseguridades, qué retos estás enfrentando ahorita, en qué andas, qué miedos tienes, cómo va el trabajo, cómo va todo por tu vida emocional, sentimental. Y la verdad que no es algo muy común en Canadá encontrar personas así. En general la amistad no es algo común de lograr, o esa conexión emocional profunda con alguien, no necesariamente romántica, pero una conexión eh, de amistad, una conexión duradera en el tiempo. Es algo muy difícil de alcanzar y a mi opinión es difícil de alcanzar aquí para cualquiera. Es por ello que ahora valoro mucho más a esos amigos, valoro mucho más a mi familia, su amor incondicional. Ellos siempre han estado ahí para mí, y no los tomo por dados, no tomo las cosas como antes. Sé que cada cosa que he logrado y que he llegado a hacer me las he ganado. Me he ganado la amistad de mis compañeros, me he ganado el amor de mis padres, he retribuido a ese amor y no lo tomo por granted, no lo puedo hacer nunca más. Eso no lo hagan ustedes tampoco. Valoren cada momento, valoren a cada persona en su momento y dejen que las personas correctas siguen en su vida. Para concluir, chicos, espero que les haya gustado este corto video sobre los retos y las enseñanzas que Canadá me dio, las lecciones de vida que me dio, las cosas que aprendí a través de los años y que quizá no conocía, no reconocía antes. Y bueno, síganme apoyando en este canal. Solo quiero compartir valor, este canal es como una terapia para mí, si les soy sincero. Puedo expresar, puedo ser quien soy, puedo ser genuino, puedo ser yo mismo. Y creo que si lo hago voy a compartir valor con todos ustedes. Por favor, apóyenme, sigan mi canal, coméntenme, critíquenme, pero no me ignoren, por favor. Bye.